La escultura. Se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. También se denomina escultura a la obra elaborada por el escultor. Es una de las bellas artes en la cual el escultor expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de función y moldeado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico que comprende procesos como el constructivismo y el ensamblado. En un sentido genérico, se entiende por escultura la obra artística plástica realizada por el escultor. Desde tiempos remotos, el hombre ha tenido la necesidad de esculpir. Al principio, lo hizo con los materiales más simples y que tenía más a la mano: piedra, arcilla y madera. Después, empleó hierro, bronce, plomo, cera, yeso, plastilina, resina de poliéster y plásticos con refuerzos de fibra de vidrio, hormigón, la cinética y la reflexión de la luz, entre otros. La escultura tuvo en su principio una única función: su uso inmediato. Posteriormente se añadió una función ritual, mágica, funeraria y religiosa. Esta funcionalidad fue combinando con la evolución histórica, adquiriendo una principalmente estética o simplemente ornamental, y llegó a ser un elemento duradero o efímero. Los métodos empleados en la escultura son la talla, el modelado y la fundición. Talla. La talla es considerada el paradigma de la técnica de la escultura y es un proceso que exige un gran esfuerzo y tiempo. El artista trabaja la escultura, el dibujo o el corte de material, hasta la forma deseada. El material es siempre duro y pesado a menudo. En general, el diseño es compacto y determinado por la naturaleza del material. Por ejemplo, el bloque estrecho de mármol que Miguel Ángel utiliza para esculpir David en 1501-1504 determinó de forma notable la postura y añadió restricción al movimiento espacial de la figura. La elección de la herramienta que se utiliza depende del material sobre el que se talla y el estado en el que se encuentra. En el caso de la piedra, el desbaste primero se hace con herramientas muy afiladas. Después de esta fase, el escultor sigue trabajando y tallando la escultura. Posteriormente, el uso de herramientas es menos agudo. El trabajo de acabado se realiza con un vapor suave. Finalmente, el artista utiliza papel de lija, piedra pómez o arena. Si desea un mayor grado de suavidad, agrega una patina transparente hecha de aceite o cera. Modelado. El modelado consiste en añadir o elaborar formas. Para esto se utiliza un material suave y flexible, que puede dar formas sin dificultad. Por lo tanto, el escultor puede captar y registrar impresiones en el tiempo aproximado que un pintor tiene que hacer un bosquejo. Entre los materiales utilizados desde la antigüedad para modelar una escultura se dan la cera, el yeso y la arcilla. Más tarde, cocidas, se vuelven más resistentes. Fundición. La única manera de hacer una escultura durable de obra modelada es moldearlo o fundirlo en bronce u otro material no perecedero. Hay dos métodos posibles: el moldeo a la cera perdida y el moldeo a la arena. Ambos métodos han sido utilizados desde la antigüedad, aunque el proceso a la cera perdida es más común. La arena de moldeo se realiza con un proceso más complicado, ya que utiliza un tipo de arena muy fina y gran cohesión, mezclada con un poco de arcilla. Desde un modo se obtiene un modelo positivo y un modelo negativo, un poco más grande que el artista original. Por último, el escultor vierte en ambas capas el metal fundido que se endurece al enfriarse.
Escultura del siglo XIX. A partir del siglo XIX, los medios de comunicación tuvieron un papel cada vez más importante en la difusión del arte en todo el mundo. Los estilos se desarrollaban cada vez con más rapidez. La palabra vanguardia artística se comenzó a emplear a finales del siglo XIX, y así se identificaba a los artistas que promovían actividades que se consideraban que revolucionaban el arte, con la intención de transformarlo. Se caracterizaban por la libertad de expresión. La escultura podía dejar de imitar la realidad y valorar el vacío, los juegos de luz o el volumen en negativo, o podían añadir movimientos con acciones mecánicas o con agentes atmosféricos. Cabe destacar también el uso de nuevos materiales como el acero, el hierro, el hormigón y los plásticos. Durante el romanticismo, el artista aspiraba a la representación del entorno completo del hombre en la obra del arte total, que había imaginado el pintor alemán Philipp Otto Runge. Teófilo Gautier había declarado que, de todas las artes, la que menos se prestaba atención a la expresión romántica es, sin duda, la escultura. Es en Francia donde surgieron algunas obras románticas, como la Marcha de los Voluntarios de 1792, de Francois Rude, ubicada en el Arco de Triunfo de Francia, en París. El artista Anthony-Louis Barye, con obras sobre animales del impresionismo, cabe destacar las esculturas de bailarinas de Degas, en el que refleja el instante gestual, o las obras de Auguste Renoir, que reprodujo en relieves sus propias pinturas. Pero quien realmente fue un innovador fue Auguste Rodin, el cual los impresionistas despreciaban la apariencia externa del acabado. El modernismo surgió entre el siglo XIX y el siglo XX. El estilo adoptó diferentes nombres según los países: Art Nouveau en Francia, Modern Style en Inglaterra, Sensation en Austria y Jugendstil en Alemania. En Cataluña, el modernismo catalán tuvo un gran auge, aunque fue en la arquitectura donde más sobresalió. Constituyó un movimiento que englobó todas las artes y se realizaron esculturas tanto en monumentos públicos y funerarios como aplicadas a la arquitectura, destacando entre otros los artistas Agapatit, Venanci Valmitinaja, Mariano Benjur, Michael Blay, José Limón, Eusebi Arnau y Josep Clara. El italiano Medardo Rosso logró extraordinarios efectos originales con sus figuras en yeso recubiertas de cera. Aristide Maillot, incluido en los escultores de simbolismo, realizó unas obras de desnudo femenino inscritas dentro de unos volúmenes geométricos. Con una gran vitalidad, este tipo de escultura se denomina mediterránea. En esta misma línea mediterránea entra también Manolo Auge, aunque con unos inicios más o menos cubistas. Picasso exploró las esculturas cubistas, descomponiendo el volumen en planos geométricos. En algunas obras empleó elementos como cuerda, alambre o madera sin cortar. Alexandr Rodchenko fue un escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo ruso. Jacques Lipchitz y Konstantin Brancusi innovaron buscando el vacío, consiguieron la simplificación para llegar a formas perfectas a través de los materiales empleados. Umberto Boccioni supo trasladar a la escultura temas del futurismo, como el dinamismo y la introducción de toda clase de materiales, sometido al arte figurativo, formas únicas de continuidad en el espacio, en 1903. Fue una de las obras claves de este movimiento. Marcel Duchamp
Uno de los principales escultores del dadaísmo, hacia el 1913, realizó esculturas a partir de objetos vulgares, lo que se llamó el arte encontrado o reality made. La primera obra fue una rueda de bicicleta sobre un taburete. El constructivismo fue un movimiento aparecido en Rusia después de la Revolución de Octubre de 1917. Artistas como Vladimir Tatlin, los hermanos Naum Gabo y Anthony Pevsner influyeron considerablemente en el arte contemporáneo. El neoplasticismo, en la misma época que fue en 1917, buscaba la renovación estética y la configuración de un nuevo orden armónico de valor universal, con una estructuración a base de la armonía de líneas y masas rectangulares de diversas proporciones. Destacando la obra de George Antojerlo, algunos pintores surrealistas realizaron esculturas relacionadas con sus ideas pictóricas. Cabe citar a Max Ernst y a Joan Miró, quien empleó cuerda y trozos de metal combinados. Entre las dos guerras mundiales se produjo en Italia un movimiento escultórico, fiel a la tradición de la figuración italiana, liderado por Artur Martini. En este periodo también destacan Julio González y Pablo Gallardo, con unas primeras obras de carácter modernista, pero a partir de 1927 realizaron ensayos con trabajos de hierro. Julio González innovó con la soldadura autógena, un estilo experimental más en el abstracto. En esta época, Henry Moore contribuyó a desarrollar el arte vanguardia. A pesar de que su obra no pertenece a ningún movimiento determinado, creó imágenes figurativas y estudió el volumen en el espacio. Como Moore, el suizo Alberto Giacometti estuvo relacionado con el surrealismo, pero a partir de 1947 se decantó por la corriente figurativa, con unas estructuras en donde dominan las figuras muy alargadas. Se pueden citar algunos otros escultores abstractos, como Bárbara Hepworth, Alexander Calder, Alberto Sánchez Pérez, Pablo Serrano Aguilar, Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. A partir de la década de 1970 aparecen nuevos movimientos artísticos, como el minimalista, el arte conceptual, el denominado land art, el arte povera, el hiperrealismo, el performance o postmodernidad, como artistas como David Smith, Roy Lichtenstein, Donald Judd, Carl Andrew, Dan Flavin, Sod Lewitt, Richard Serra, Dennis Oppenheim, Cristo y Jane Club y Antonio López García, entre otros. Función de la escultura. Los pueblos de la prehistoria hicieron las primeras esculturas en arcilla representando figuras humanas o de animales. Las secaban al sol y se utilizaban, probablemente, con finalidades religiosas o mágicas. A veces eran simples amuletos o figuras votivas que han sido encontradas en algunas civilizaciones y culturas, en las sepulturas o en templos como ex votos, entre los medios para rendir culto a las personas que ya se habían ido de este mundo. Cabe destacar los cráneos humanos encontrados en Jericó, 7000 años antes de Cristo, convertidos en soporte para la reproducción en yeso del difunto como una mascarilla, añadiéndoles conchas que representaban los ojos. Los egipcios creían que para que el faraón viviera después de su muerte, necesitaba una imagen con su representación para favorecer la pervivencia del alma. De la misma manera,
se utilizaban símbolos con un fuerte sentido en la estructura y la claridad del mensaje que se quería transmitir. La armonía y el orden debían mantenerse, ya que cualquier desviación repercutía en la otra vida. La jerarquía social se representaba, entre otras formas, con los diferentes tamaños para diversos personajes. Así, el faraón siempre era la mayor figura, tanto en las esculturas individuales que llegaban a ser monumental, como por ejemplo en las llamadas tríadas de Micerino, las representaciones romanas del emperador Augusto. Más que retratos personales, tenían la función de representarlo al pueblo con el símbolo de imagen de poder supremo, como la conocida escultura de Augusto de Prima Porta, donde ejerce la función de máximo poder militar, y en otro retrato del mismo emperador, en Augusto, la Vía Lavicana. Se le viste con una toga que le cubre de la cabeza, de acuerdo con el Pontifex Maximus. Posteriormente, durante la Edad Media, en la época del arte románico, la escultura románica tuvo una estrecha relación con la arquitectura y cumplió, además de la función estética, una función didáctica o pedagógica, para explicar al pueblo determinados pasajes o conceptos. Así, era frecuente referirse a los relieves de los tímpanos de los pórticos como catecismos pétreos o Biblias en piedra, ejecutados para ilustrar y explicar historias a la población analfabeta. Un ejemplo es el pórtico de Santa María de Ripoll. En esta función religiosa, la creación de imágenes ha trascendido en la apariencia que se ha de dar a la escultura, con la creencia de confundir la imagen con la propia, del Dios representado. Así ha sucedido desde la imagen de Buda hasta la de Cristo. La función ornamental puede estar ligada a alguna de las otras funciones, aunque a veces puede ser el objetivo principal, como ocurre con la decoración vegetal o la geométrica. En los estilos anicónicos, como el islámico o el hebreo, cumple un papel fundamental. La función práctica en cuanto a su utilidad es para algún uso especial. Así se ve en los altares portátiles y desde muy antiguo, en los dípticos de relieves de marfil, que se vaciaban ligeramente en su parte inferior, para poder poner una capa de cera donde se grababan mensajes y se cerraban una hoja sobre la otra, para enviarlo a su destinatario. Como la cera era fácil de borrar y volver a escribir, el mismo díptico se utilizaba para la contestación. Otra función de la escultura es el coleccionismo, que empezó a ser importante a partir del Renacimiento, cuando los nobles adquirían obras de escultura para el adorno de sus palacios o jardines. Más adelante, a partir del siglo XVIII, los monarcas, los hombres de negocios, burgueses y coleccionistas lo emplearon como medio de inversión económica, satisfacción propia y forma de prestigio. La escultura se divide en dos grandes ramas, la estatuaria y la escultura ornamental, según representa la forma humana y exprese las concepciones suprasensibles del hombre o se ocupe en reproducir artísticamente los demás seres de la naturaleza, animales o vegetales. La primera lleva con propiedad el nombre de escultura y tiene un ideal propio, desempeñando la segunda un papel secundario al servir de auxiliar de la primera y a la arquitectura. Las estatuas son las esculturas aisladas que representan una identidad específica tridimensional. Según su presentación hay diversas formas de llamarlos: bulto redondo, sedente o sentada, yacente, estirada, generalmente representando la figura de un difunto, orante o arrodillado, oferente u ofreciendo presentes, y ecuestre o a caballo. Los relieves son las esculturas talladas a partir de un fondo o unidas a él. Los tipos de relieve se dividen en la forma en la que se reduce la profundidad de las figuras u ornamentación representadas. El bajorrelieve, cuando se talla recortando la imagen en el fondo del material que le sirva de soporte, y autorrelieve, en la que las formas escultóricas resaltan y salen del plano donde se talla. Busto. Son esculturas de la cabeza y la parte superior del tórax que normalmente representa retratos. Torso, que representa el tronco humano sin cabeza, sin brazos y sin piernas. Criselefantina es el término dado a un tipo de imagen de culto que tuvo un gran prestigio en la antigua Grecia. Las estatuas criselefantinas
Se constituían sobre una armadura de madera que quedaba totalmente cubierta por bloques tallados de marfil, representando la carne, láminas de oro que representan las vestiduras, la armadura, el pelo y otros detalles. En algunos casos se usaba cristal, piedras precisas y semipreciosas para detalles como los ojos, las joyas y las armas. Se conocen ejemplos del segundo milenio antes de Cristo de esculturas hechas con marfil y oro. La escultura arquitectónica es un término que se refiere a la utilización de la escultura por arquitectos y escultores en el diseño y la construcción de un edificio, un puente, un mausoleo o cualquier otro monumento. La escultura está en general relacionada con la estructura de la construcción. También se llama escultura embutida a cualquier estatua colocada en una obra arquitectónica. Para terminar, la escultura cinética implica aspectos de la física y movimiento, como las fuentes o móviles. Algunos de los exponentes más importantes de la escultura en el siglo XIX son Luis Ernest Barrias. Nació en París en 1841-1905. Es un escultor francés que trabajó en la segunda mitad del siglo XIX dentro del estilo neoclásico. Luis Ernest, a una familia de artistas. Su padre era pintor de porcelanas y su hermano mayor, Félix Joseph Barrias, fue un pintor academicista reconocido. El joven Luis Ernest se orienta hacia los estudios artísticos. Inicialmente dedicado a la pintura en el estudio del León Cornet. Deja de lado la pintura para dedicarse a la escultura con Pierre-Jules Cavalier como profesor. Algunos de los exponentes más importantes de la escultura del siglo XIX son Luis Ernest Barrias. Nació en París en 1841 a 1905. Es un escultor francés que trabajó en la segunda mitad del siglo XIX dentro del estilo neoclásico. Luis Ernest, de una familia de artistas. Su padre era pintor de porcelanas y su hermano mayor, Félix Joseph Barrias, un pintor academicista reconocido. El joven Luis Ernest se orienta hacia los estudios artísticos. Inicialmente dedicado a la pintura en el estudio de León Cornet. Deja de lado la pintura para dedicarse a la escultura con Pierre-Jules Cavalier como profesor. Sus obras más importantes fueron El juramento de Spartacus, gran mármol a partir de un modelo en escayola realizado en la Villa Medici en 1869, instalado en 1875 en el Jardín de las Tuilerías, junto al Gran Estanque Redondo. Otra escultura es La naturaleza, que se revela a la ciencia, de bronce. Alexandre Falguieri nació en Toulouse el 7 de septiembre de 1831 y falleció en París el 19 de abril de 1900. Es un escultor francés de estilo académico que no solo esculpía, también pintaba, clasificado con el estilo del realismo. Su madurez escultórica se fue instruida por Jean-Baptiste Cardus, del que tomó su naturalismo, del cual fue evolucionando para llegar a un estilo más personal y terminar en su cúspide. En 1882 fue nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes y miembro electo del Instituto de Francia, o sea, la Academia de Bellas Artes. Sus momentos más importantes fueron como ganador de la pelea de gallos, elaborado en 1864, estatua de bronce ubicada en París, albergada en el Museo de Orsay. Otra gran obra de este autor es La bailarina, basada en Cleo de Merode, en 1896, que hoy se encuentra en el Museo de Orsay. El tomar como modelo una persona contemporánea supuso un auténtico escándalo, pues la costumbre arraigada era esculpir personas ilustres del pasado, de la mitología, siendo así Falguieri un innovador. Otra de sus obras fue el monumento a Pasteur, elaborado en 1900. Grupo monumental de mármol, describe a varios sujetos sentados alrededor de Pasteur, denotando la muerte
a personas, bovinos, ovinos, etc. Realizado por suscripción pública, Falloier pudo completar el monumento antes de su muerte y fueron varios colaboradores que lo finalizaron. En abril de 1900 se encontraba en la ciudad de Nimes para la instalación de su monumento Alphonse Daudet. Ya estaba debilitado por la enfermedad y lamentablemente murió unas horas después de su apresurado regreso a París. Fue enterrado en el cementerio del Père-Lachaise, donde está el monumento conmemorativo elaborado por un alumno suyo. Contaba con 68 años de edad. Nacido el 30 de octubre de 1845 en Toulouse, Antoine Mercier fue otro de los grandes escultores. Fallecido el 13 de diciembre en el mismo lugar, escultor, pintor, francés, entró a la Escuela de Bellas Artes de París, siendo discípulo de Alexandre Falloier. En 1868 obtuvo su primer premio en Roma. En 1891 le fue asignado el puesto de profesor de diseño y escultura en la Escuela de Bellas Artes y elegido miembro de la Academia Francesa. Posteriormente le fue concedido el gran grado oficial de la Orden de Legión de Honor y en 1913 se convirtió en presidente de la Sociedad de Artistas Franceses. Una de sus grandes obras es el David. Héroe bíblico, se muestra desnudo con la cabeza de Goliat a sus pies, como el David de Donatello, pero lleva un turbante y está envainando su espada. Esta escultura pronto será expuesta en el Parque Montholon en París. La escultura original se encuentra en el Museo d'Orsay. Otra de sus obras es El genio de las artes, hecho en 1877, un alto relieve ubicado actualmente en las Tullerías, en sustitución de Napoleón III. Un trabajo similar para la tumba de Jules Michelet se encuentra en el cementerio Paris-Mourier. Nacido en Dijon, 18 de noviembre de 1822. Murió en París el 14 de febrero de 1912. Fue un escultor francés y empresario conocido por sus esculturas decorativas. Fue admitido en la Escuela de Bellas Artes de París en 1841 en los talleres de Julio y Augusto Remy Dumont. Ganó el segundo premio de Roma en 1842 con la eliminación de Diodemus el Palladio. Se inicia en el Salón de Artistas Franceses en 1848 y se sale con la elegía de la estatua. Obtuvo una medalla de segunda clase en la Exposición Universal de 1855 en París. En 1880, el artista recibió un premio en un concurso para un monumento alegórico de la defensa en París, en la rotonda de Corbouvier. Murió en París el 14 de febrero de 1912 y su funeral tuvo lugar en Saint-Jean-Baptiste de la Belleville y fue enterrado en Lila. Una de sus obras más reconocidas es la Ninfa Fluvial de París de 1874. Otra es la Oceanía, fundición de hierro en el Museo de Orsay. En bronce, serie de los 6 continentes, la pila ornamental de Tacna. Jean Leon Gram nació el 11 de mayo de 1824. Pintor y escultor francés academista, cuyas obras son, por lo general, del tema histórico, mitológico, orientalismo, retratos y entre otros. Con lo que se lleva al tema académico, tradicional a un clímax artístico, es considerado uno de los mejores pintores de este periodo académico. Y además de ser pintor, escultor, fue también un maestro con una larga lista de estudiantes. Obras. Pintura. Algunas de las obras más importantes de Gérôme en el ámbito de la pintura incluyen Pelea de gallos en 1847, Phryne ante el Areópago en 1861, El prisionero turco y el cocinero turco en 1863, Consensatum est
En 1867, el mercado de esclavos. En 1867, excursión al Harlem. 1869, Luis XIV y Moldavia. 1863, la recepción de los embajadores siameses en Fontainebleau. En 1865, muerte de Marshall Ney en 1868, Police Verso en 1872, escultura. Su primera obra fue una gran estatua de bronce de la celebración de un gladiador con su pie sobre su víctima, que demostró al público en la Exposición Universal de 1879. Este bronce se basó en el tema principal de su pintura, Police Verso, en 1872. El mismo año se exhibió una estatua de mármol en el Salón de 1878, sobre la base de sus primeras pinturas, Anacreonte, Baco y Cupido, en 1848. A continuación podemos ver sus pinturas. Albert Ernest Carrier nació el 12 de junio de 1824. Fue un escultor y pintor francés, autor de varias obras realizadas en terracota y también monumentos como la figura del general Manuel Belgrano. En el monumento ecuestre a Manuel Belgrano, situado en la Plaza de Mayo, y del monumento funerario del general José de San Martín, situado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Obras. Número 1. El secuestro de Hipodamia, en 1871, por los centauros, que representa la escena mitológica griega del secuestro de Hipodamia el día de su boda. Número 2. La noche alegórica, figura de terracota, donde la madre sostiene con su brazo derecho a uno de sus hijos y el otro lo extiende hacia el manto de estrellas. Número 3. Monumento ecuestre al general Manuel Belgrano, en 1870, en Buenos Aires, Argentina. Se nombró una comisión integrada por el general Bartolomé Mitre, el general Enrique Martínez y Manuel José Guerrico, encargada de elegir un monumento al general Belgrano en la Plaza 25 de Mayo, actualmente conocida la Plaza de Mayo. Esta comisión encomendó a Albert la ejecución de la estatua del prócer, quien a su vez confió a Manuel de Santa Colma la realización del caballo en bronce. Número 4. Monumento funerario al general José San Martín en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Auguste Rodin fue un destacado escultor francés, considerado uno de los artistas más importantes del siglo XIX y principios del XX. Nació el 12 de noviembre de 1840 y falleció el 17 de noviembre
de 1917 en París. No solo fue el escultor encargado de poner fin a más de 2 siglos de búsqueda en la mimesis en las artes dimensionales, sino que además dio un nuevo rumbo a la concepción del monumento y la escultura pública. Debido a esto, Rodin ha sido denominado en la historia del arte como el primer moderno. La educación de Rodin fue impartida en la Escuela de Artes Decorativas de París, en un ámbito menospreciado por la Escuela de Bellas Artes de París, donde curiosamente fue rechazado. Su escultura en bronce y mármol se divide en 2 estilos. El más característico revela una dureza deliberada en la forma y un laborioso modelado de la textura. El otro está marcado por una superficie pulida y una delicadeza en su forma. Para Rodin, el artista no debía ser esclavo del modelo, al contrario, era el artista el que escogía con su propio ojo y sensibilidad el objeto a representar, y por medio de su imaginación era capaz de modificarlo para así crear una imagen totalmente nueva a los ojos del mundo. Podría decirse que las figuras que constituye carecen de una lógica en cuanto a las proporciones, pues estas son dadas por las exigencias del sentimiento que se ha querido plasmar y no por reglas biológicas. Rodin produjo algunas esculturas importantes entre 1858 y 1875, incluyendo entre ellas especialmente Hombre con la nariz rota. Sin embargo, su reconocimiento llegó hasta 1877, con la exhibición en el salón de su desnudo masculino La Era de Bronce. Este trabajo levantó controversia, dado a su extremo realismo, y provocó la acusación de que Rodin había hecho moldes de yeso a partir de modelos vivos. La exhibición en 1880 de su desnudo San Juan Bautista, que resaltaba las cualidades humanas del sujeto, acrecentó su reputación. En el mismo año comenzó a trabajar en las puertas del infierno, encargo del gobierno francés, una puerta de bronce esculpida para el Museo de Artes Decorativas de París, el cual fue cancelado años después. La puerta representaba principalmente escenas del infierno, la primera parte de la Divina Comedia de Dante. Aunque Rodin no completó las puertas del infierno, creó modelos y estudios de muchos de sus componentes escultóricos, siendo todos ellos aclamados como obras independientes. Entre estos trabajos se encuentran El beso, Adán y Eva y El pensador. Y en 1886 terminó Los burgueses de Calais. Esta escultura es un monumental grupo en bronce en el cual se representan personajes históricos con gran diferencia psicológica. Rodin también produjo numerosos retratos en los que se revelan los estados emocionales de los sujetos, entre ellos cuadros de cuerpo entero de los escultores franceses Honoré de Balzac y Victor Hugo, así como el pintor Jules Bastien. También hizo bustos de otros artistas franceses de la época como Jules Delau, Carniel Bellaus, Thierry Puvis de Chabannes, entre otros. Hoy en día, la mayor colección de sus obras fuera de París se encuentra en el Museo Rodin en Pensilvania. Escultura del arte del siglo XIX en México. El romanticismo tendió a romper las normas y modelos estrictos del clasicismo, pues perseguía unas ideas influenciadas de realismo y nacionalismo. La escultura religiosa quedó reducida a una imaginería esporídica, mientras que la escultura secular prosiguió en retratos y arte monumental de carácter cívico. Entre 1820 y 1880, los temas predominantes fueron, sucesivamente, imágenes religiosas, escenas bíblicas, alegorías de los símbolos del movimiento de insurgencia y escenas y personajes de la historia precortesiana, y retratos de la antigua aristocracia, de la burguesía naciente de la prerevolución. Lo trascendente consistió en introducir motivos civiles,
los primeros tipos nacionales y atisbos de una corriente de expresión propia. A pesar de los esfuerzos de la Academia de Bellas Artes, en el siglo XIX no se presentaron logros significativos en la escultura. El neoclasicismo aportó solamente esculturas en las que imitaban las formas del arte grecorromano. Uno de los representantes de esta tendencia fue Manuel Vilar, formado en Roma. Él mostró el marcado interés por representar héroes indígenas como Tlahuicole y la Malinche, y además de otras personalidades históricas. Una de sus discípulos de Vilar fue el escritor Miguel Noreña, autor de la estatua de Cuauhtémoc, situada en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. La Malinche. La piedra de la Malinche tiene grabada la escultura de una mujer de mediana edad en posición de cuclillas, que junta sus manos y la coloca sobre la parte izquierda del vientre. La estatua de Cuauhtémoc de Miguel Noreña fue la respuesta a los monumentos que se pretendían para el Paseo de la Reforma. Los antecedentes dignos de esta obra habían sido las estatuas de Manuel Vilar, Moctezuma II en 1850, Tlahuicole en 1851 y la Malinche en 1852, arrumbadas en las bodegas de la Academia. Esta etapa de conformación de un país liberal se hizo por hombres que muchas de las veces reunían a una sola persona: el militar, el literario, el poeta, el periodista, el diputado o el historiador, lo que provocó e implantó un proyecto de nación. Se utilizó a los actores históricos no solo en las escuelas, libros o museos, sino que se introdujeron en otros campos como la pintura o escultura pública, las cuales fueron las vías más recomendables para que la población tuviera contacto con la historia de México y se formara un imaginario colectivo. En conclusión, estas esculturas, levantadas en plazas y paseos de las ciudades, cumplían con la función de dar rostro y cuerpo a la historia de nuestra patria.